Entonces, queríamos primero, nuevamente, en todos lugares hay tanto para hablar, como ves que a mí me gusta hablar, pero bueno. Entonces queríamos leerles un poquito estos pasajes. Entonces, ustedes ya saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Zacarías, él era sacerdote en el templo, ¿sí? El padre de Juan el Bautista, y su esposa Elizabeth, y esta villa era una villa de sacerdotes del templo, ¿sí? Como dijimos ayer, de Jericó, que también era una ciudad de levitas. Esta, sabemos históricamente que aquí vivían también muchos que trabajaban en el templo, la villa esta de Enqueren. Y entonces ellos vivían aquí. Y miren lo que es la tradición. Nuevamente, yo como pentecostal nacido que soy, nosotros siempre nos dejamos llevar por la palabra y hasta hablábamos mal de la tradición en esa época. Pero la tradición a veces nos ayuda. Sí, no es que la tradición sea palabra de Dios, sino que es tradición y cosas que fueron de generación en generación. A veces ayuda, no es palabra de Dios, no lo tomen como palabra de Dios, pero a veces sirve. La tradición dice que ellos vivían aquí, Elizabeth y Zacarías. La casa de ellos era donde está la otra iglesia, ¿sí? Esa iglesia, son dos iglesias católicas estas dos, esa es española. Sí. La iglesia esa es donde estaba la casa y aquí tenían su casa de verano. Aquí era la casa de fin de semana, casa de verano, donde tenían plantaciones, jardín. Sí, tenían agua subterránea, aquí hay un aljibe, es una palabra, un aljibe donde sacaban agua debajo de la tierra para poder regar sus sembradíos, las cositas que sembran aquí. Miren qué interesante una iglesia católica cómo nos muestra, ven las dos estatuillas arriba de Elizabeth y el sacerdote de Zacarías, qué interesante, ¿no? En la antigüedad las iglesias católicas trataban de obviar las cosas judías, pero aquí tienen unos cuantos motivos del Antiguo Testamento. Tienen una pintura de Zacarías sirviendo en el templo, ¿no? Dice la palabra que Zacarías, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, cada uno tenía su clase y orden conforme a la costumbre sacerdotal, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor y puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Sí, ese era Zacarías, el padre Juan el Bautista, que estaba en el altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, porque era estéril, la mujer eran ya adultos y no tenían hijos. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Sí, así fue el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y Zacarías dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y en aquellos días, me salto unos versículos, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta delante de los hombres. Y dice la palabra: y al sexto mes, el ángel, cuando ya había concebido Elizabeth, en su vientre, no había nacido, sino que estaba embarazada, había concebido. Mucha gente dice hoy en día que se puede abortar un bebé porque no es hasta que no nació, no es nada. Venla, para la Biblia ya había vida, ya había concebido. En el sexto mes, cuando ya estaba embarazada, el ángel fue enviado por Dios a la ciudad llamada Nazaret,
y ahí le viene el anuncio a María de que ella también va a quedar embarazada. Y me salto al versículo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. A la montaña, a una ciudad de Judá. Ven que no dice en Karen, pero es lo que creemos. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso le dijo Elizabeth a María. Porque se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y ahí ella canta el Magnificat. Otra mujer más estéril en la Biblia que fue visitada por el Señor. Ya van unas cuantas, ¿eh? Sara, Rebeca, Raquel, Ana, la madre de Samuel. Es decir, que no es la primera vez que el Señor abre la matriz de mujeres mayores, ¿verdad? Estériles, y conciben y dan a luz grandes hombres de Dios, como fue el caso de Samuel, el caso de Jacob, el caso de ahora de Juan el Bautista. Entonces vemos que para el Señor no hay nada imposible. Y también un detalle muy significativo: la última vez cuando apareció el ángel Gabriel en el Antiguo Testamento fue en Babilonia, cuando le da un paquete profético, si me permiten la palabra, al profeta Daniel, y le da una revelación espectacular, una profecía tremenda que la conocemos como las 70 semanas del profeta Daniel, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya no apareció más ese poderoso ángel mensajero hasta que se vuelve otra vez a aparecer en las páginas del Nuevo Testamento, en este caso a Zacarías, ministrando en ese altar de incienso que ustedes vieron ayer en el Museo del Templo, ¿verdad? Después también se volvió otra vez a aparecer Gabriel a María cuando le anuncia que va a quedar embarazada. Fíjense, les pongo como tarea, ¿no? Fíjense cómo reaccionó Daniel en el Antiguo Testamento cuando se le presenta a Gabriel, y cómo reaccionó María y la conversación que mantiene ella con el mismo ángel cuando recibe el anuncio de que va a ser madre y va a nacer nada más y nada menos que el Mesías a través de ella, ¿no? Así que es imposible venir a este país y no tocar tema de la Biblia. Es imposible, es que está por todos lados. Por todas partes hay Biblia, 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 Biblia y nada más que Biblia, ¿no? Porque yo les dije a ustedes, y volvemos otra vez a la frase, aquí se ve la Biblia. Aquí se ve la palabra de Dios. Por todas partes vemos la obra de Dios. Esta es la tierra de la Biblia. Esta es la tierra de los profetas. Esta es la tierra de los apóstoles. Esta es la tierra donde se escribió la palabra. Esta es la tierra de los milagros, ¿verdad? Por lo tanto, es un privilegio estar aquí en esta mañana, en este lugar tan bonito, ¿verdad? Donde se produjo ese encuentro. Ahora van a entrar, no sé si la habrán quitado, espero que no. Hay un encuentro, una estatua de dos mujeres, una es Elizabeth y otra es María, porque aquí se encontraron, aquí se produjo esa manifestación tremenda, ¿no? Porque un niño dice que al oír la voz de María saltó en su vientre de alegría y fue lleno del Espíritu Santo. Nos habían enseñado que para estar lleno del Espíritu Santo hay que hablar en lenguas. Sin embargo, este niño está en el vientre y fue llena su madre del Espíritu Santo sin necesidad de tener la experiencia del día de Pentecostés. Hay cosas de doctrina, de teología, no de doctrina. Hay cosas de teología que muchas veces cuando uno analiza bien la palabra de Dios son estructuras denominacionales que a veces chocan directamente con la verdad revelada en la Biblia, ¿no? Así que vamos a entrar, si queréis, aquí dentro y recuerden. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? aquí para no... a veces al cura no les gusta que andemos gritando ahí adentro. Van a ver ustedes, les explico lo que van a ver, les damos un tiempito y nos encontramos de vuelta aquí. Entonces van a ver también esta oración Sí. en distintos idiomas, ¿sí? El Magnificat en distintos idiomas. Van a ver la estatua de una mujer ya mayor y una jovencita como era María, ¿sí? Las dos embarazadas, una más, una menos, bien bonita. Ven como ven motivos típicos que no se ven en otro lado. María viniendo de Nazaret en un burrito a la villa de Encarem.
Fíjense, entonces abajo, la parte de abajo es lo que era la casa de verano de ellos. Hay todavía una fuente de agua. Van a ver una piedra, dice la tradición que la piedra después es la que donde se ocultó Elizabeth con Juan el Bautista, porque saben que después de todo esto Herodes mató a todos los niños nacidos en esta zona. Entonces dice la tradición que se ocultaron en una piedra, que van a ver ahí, van a ver los dibujos. Fíjense, los dibujos son espectaculares. Sí, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, ministrando con incienso en el templo. Y les aconsejo que suban arriba. Arriba es la capilla, donde hay también unos dibujos espectaculares. Hay un dibujo sobre la batalla de Lepanto. Sí, la batalla de Lepanto paró un poco la influencia islámica en España. Y todos conocemos al manco de Lepanto, ¿verdad? Y unos dibujos hermosos. La mujer sobre la luna con el bebé, como nos cuenta, lo describe Apocalipsis, ¿sí? Entonces tomémonos 15 minutos porque tenemos que ir también al Jardín de la Tumba Vacía, tenemos horario, ahí tenemos... Buenos días, queridos hermanos, tengo el privilegio de saludarles desde un precioso pueblo que se encuentra entre las montañas de Judea, aquí en Israel, y el pueblo se llama Ein Kerem, el pueblo donde nació Juan el Bautista, sus padres Zacarías y Elizabeth. Esta era una villa de sacerdotes y aquí fue donde se crió este gran varón de Dios, que fue el que preparó el camino para el Mesías. Estas estatuas que tengo detrás de mí representan el encuentro de María, la madre del Señor Jesucristo, y de Elizabeth. Eran parientes, y aquí se representa ese encuentro que se produjo, donde dice en el Evangelio según San Lucas, los primeros capítulos, que tan pronto María saludó a Elizabeth, el niño que estaba en su vientre saltó, y bueno, fue un encuentro extraordinario. Este es este pueblo, en Kerem, y estamos en una iglesia católica que con diferentes pinturas y cuadros pues nos recuerda todo lo que sucedió hace 2000 años en esta zona de las montañas de Judea, el encuentro entre María y Elizabeth y el pueblo de Juan el Bautista. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar con todos nosotros en este momento. Muy bien, mis amigos, y vamos a detenernos aquí brevemente nada más. Quiero asegurarme de que todos estén aquí, porque creo que también el pastor Sierra tiene algunos amigos aquí en Tel Aviv que vinieron también para acoplarse al grupo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, muy bien. Igualmente. Así que yo quiero asegurarme de que ellos también se acoplen al grupo. ¿Y me pueden escuchar así con la mascarilla? Sí. ¿Se escucha todavía? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, mis amigos, ¿qué les parece si ya comenzamos con el recorrido? ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando acerca de los eventos de la crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar el recorrido en la plataforma del Gólgota y terminaremos nuestra visita con la tumba vacía. Mis amigos, bienvenidos al Jardín de la Tumba. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien, coloqué el micrófono aquí, así puedo usar las manos para mostrar las fotografías. Tenemos algunos amigos que nos visitan desde Tel Aviv, la República de Tel Aviv. Bienvenidos al Jardín de la Tumba. Son unos hermanos que conocimos en uno de los muchos viajes que hemos hecho. Son hermanos de Colombia, viven en Tel Aviv. Ha venido con su esposa y con sus 2 hijos. Y le damos un aplauso de bienvenida a los hermanos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y es una bendición tenerlos a todos ustedes aquí en este maravilloso lugar después de una temporada bastante
difícil y fluctuante de lo que fue la corona, pero gracias a Dios ya podemos abrir el lugar al público. Mis amigos, este es un lugar pero muy especial para nosotros como cristianos de diferentes partes del mundo, por lo que este lugar representa. Estamos hablando acerca de los eventos de la crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, creo que es importante señalar que el jardín de la tumba es identificado como una de dos alternativas oficiales para los eventos de la crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos que es una de dos alternativas oficiales porque a través de los siglos y aún en siglos recientes, diferentes lugares fueron sugeridos. Por lo menos 6 lugares, de los cuales solamente 2 lugares tienen mayor fundamento histórico y arqueológico. La tradición más antigua se encuentra dentro de los muros de la ciudad, que es la iglesia del Santo Sepulcro. Aquel lugar fue establecido en el siglo IV después de Cristo, y en siglos recientes se comenzó a identificar este lugar, toda esta área que tenemos aquí, como una otra alternativa viable, ya que este lugar posee elementos históricos y arqueológicos que encajan dentro del perfil de lo que vemos en la Biblia. Todo comenzó en el año 1842, cuando un teólogo alemán escribió acerca de la colina que tenemos aquí como el lugar de la calavera, en base a ciertos rasgos que este hombre había identificado en el lugar. Uno de los elementos principales que comenzó a atraer a las personas al lugar tuvo que ver con la apariencia del lugar, la semejanza de una calavera en la ladera del monte. Quiero mostrarles una fotografía antigua que fue capturada en el año 1900, y en esta fotografía ustedes van a poder observar lo que las personas vieron al venir al lugar. En unos instantes voy a estar mostrando con mis dedos el área donde uno puede distinguir la semejanza de una calavera. Es en esta sección aquí, entre mis dedos, el área donde uno puede discernir las cavidades o las cuencas de los ojos, ¿sí? En el centro uno puede ver el puente de la nariz, ¿sí? Y la parte inferior se encuentra hoy día bajo tierra. Mas al ver esto las personas, ellos comenzaron a asociar la semejanza o la apariencia de una calavera con el significado del nombre del lugar donde Jesucristo fue crucificado. La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 15 que le trajeron a Jesucristo al lugar llamado Gólgota, que se traduce como el lugar de la calavera. El nombre Gólgota en su origen es un nombre arameo que simplemente significa calavera, y en español decimos Calvario, que originalmente viene del latín Calvaria, que también significa calavera. Este fue uno de los elementos principales que comenzó a atraer a las personas al lugar. La segunda razón que atrajo a las personas al lugar tuvo que ver con la ubicación de este lugar con relación a la ciudad antigua. Y si ustedes miran en aquella dirección allá atrás, ustedes ya pueden ver una sección del muro norte de la ciudad antigua del día de hoy. Ustedes pueden ver qué tan cerca estamos de la ciudad antigua del día de hoy. Según lo que describe la Biblia del Evangelio de Juan capítulo 19, nuestro Señor Jesucristo fue llevado al lugar llamado Gólgota, que según Juan se ubicaba en las afueras de la ciudad, pero también cerca de la ciudad. Y también leemos en el libro a los Hebreos capítulo 13, el autor a los Hebreos nos dice que Jesucristo, de manera a santificar a las personas con su propia sangre, de que Él padeció en las afueras del portón de la ciudad. Mis amigos, la ubicación de este lugar encaja dentro de este perfil. Ahora, es importante aclarar que lo que tenemos allá atrás hoy día, la ciudad antigua de Jerusalén y los muros de la ciudad, ya no datan de la época de Jesús. La ciudad de la época de Jesús fue destruida completamente en el siglo II. Y lo que tenemos aquí hoy día es algo más reciente, que data de la época en que los turcos otomanos estaban en control de esta tierra. Y en el siglo XVI, cuando ellos construyen los muros de la ciudad, en esa sección del muro norte que ustedes ven allá atrás, incluyendo el área del portón de Damasco hacia la derecha, en esa sección ellos ubican el muro en la ubicación original del segundo muro de la época de Jesucristo, el muro que originalmente había sido construido por el rey Herodes el Grande. Mis amigos,
La implicancia de esto es que aquí nosotros podemos decir que nos encontramos en las afueras de la ciudad, no solamente del día de hoy, sino también de la época de Jesús. También nos encontramos cerca de la ciudad, tal cual describe San Juan capítulo 19, y también nos encontramos en la proximidad de la ubicación de un portón importante de la época de Jesús del lado norte. Y nos encontramos en una ubicación estratégica para la exhibición de crucifixiones desde un punto de vista romano. Mis amigos, los romanos en la antigüedad tenían la costumbre de exhibir las crucifixiones en las orillas de las carreteras principales, ¿sí? No encima de los montes como tradicionalmente vemos en las películas. Y mis amigos, exhibían las cruces en las orillas de las carreteras principales para que la gente pudiera ver de cerca el sufrimiento, la agonía y también la vergüenza de aquellos que eran crucificados. Y mis amigos, digo esto porque en la antigüedad era costumbre de exhibir a aquellos que eran crucificados completamente desnudos. Mis amigos, era una humillación total. El propósito era de que sirviera de escarmiento y de intimidación. Y era una vista bastante sangrienta y al mismo tiempo bastante obscena para los transeúntes. Y cuando hablamos de esto, mis amigos, no puedo dejar de pensar lo que Jesucristo estuvo dispuesto a padecer por cada uno de nosotros. En esa cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba tomando su lugar y mi lugar, y Él sobre sí estaba cargando nuestros pecados, nuestra culpa y literalmente nuestra vergüenza. Y Él con su sangre estaba pagando el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y Él tenía que ir a la cruz, porque la Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no podía haber la remisión o el perdón de los pecados. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que la paga del pecado, mis amigos, es muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Esa muerte espiritual conlleva la implicancia de la eterna separación de Dios para pasar toda la eternidad en un lugar de eterna condenación. Pero Dios en su infinito amor mandó a su Hijo Jesucristo a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir y a morir la muerte que todos nosotros merecíamos morir. Y en esa cruz Él murió por usted, Él murió por mí. Al final del día, mis amigos, el porqué de la cruz es lo más importante para nosotros. El propósito por el cual Jesucristo murió en esa cruz. Y vamos a hablar un poco más al respecto en la segunda parte de nuestro recorrido. Ahora yo quiero invitarlos a pasar al frente, a sacar fotografías del lugar, y después de aquí avanzaremos hacia la segunda parte de nuestra visita. Mis amigos, adelante. Mis amigos, estamos aquí en la segunda parte de nuestro recorrido y brevemente quiero señalar dos elementos arqueológicos de este lado de la propiedad que fueron significativos para el lugar, que hacen que el lugar encaje dentro del perfil de lo que vemos en la Biblia. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 19 en el versículo 41 que en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto una tumba nueva en el cual nadie había sido puesto. Según la descripción de Juan, el lugar de la crucifixión y la tumba se encontraban en una proximidad cercana. De hecho, esa es una de las razones mencionadas por Juan del por qué se utilizó la tumba de José de Arimatea para la sepultura de nuestro Señor. Dice Juan que era por causa del día de la preparación de los judíos, que es una expresión en referencia al día de reposo, ¿sí? Y porque aquel sepulcro estaba cerca, dice Juan, lo colocaron en aquel sepulcro. Y menciono esto y también quiero hacer una aclaración porque en la mayoría de nuestras traducciones, por ejemplo la traducción de Reina Valera 1960, dice que por causa del día de la Pascua de los judíos, ¿sí? Eso no dice en el original, mis amigos. Simplemente dice que por causa del día de la preparación de los judíos, que en realidad no es en referencia a la Pascua, sino al día de reposo, ¿sí? Esa es una expresión que vemos en textos extrabíblicos en referencia al sábado, ¿sí? Y porque aquel sepulcro estaba cerca, dice Juan, lo colocaron en aquella tumba. Ahora Juan dice de que en esa propiedad donde la tumba estaba había un huerto. Y mis amigos, en esta propiedad tenemos evidencias arqueológicas de un huerto de aproximadamente, de aproximadamente 2000 años atrás. En el año 1924, cuando se comenzó a hacer las excavaciones de este lado de la propiedad, se descubrió aquí un lagar. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para extraer el mosto para producir el vino.
Ahora, es importante señalar que lo que ustedes ven aquí, mis amigos, es parte del lagar, no es la totalidad del lagar. El lugar donde se pisaban las uvas todavía se encuentra por debajo de esta plataforma y todavía se deben de hacer más excavaciones para traer a luz el lugar donde se pisaban las uvas. Del nivel superior, el mosto de las uvas se derramaba a un nivel inferior, que era la batea de recolección, donde se juntaba el mosto, y según arqueólogos expertos en cuanto a lagares de diferentes periodos, ellos creen que también aquí ya se comenzaba el proceso de fermentación para la producción del vino. Mis amigos, este fue un hallazgo bastante importante porque nos indica de que aquí hubo un huerto, más específicamente hablando un viñedo, aproximadamente 2000 años atrás. Pero el elemento más importante que todos ustedes vinieron a ver en este lugar se encuentra allá abajo, que es la tumba. Hasta el año 1867, toda esta propiedad que tenemos aquí se encontraba bajo tierra. En el año 1867, la tumba fue redescubierta cuando el dueño de la propiedad en ese entonces estaba excavando en su propiedad. Él estaba buscando cisternas de agua de lluvia y en el proceso le encuentra la tumba que ustedes ven aquí. Esta es una tumba judía de una familia rica, y como tal esta tumba por dentro está compuesta o está dividida en dos partes o en dos cámaras. Y quiero mostrarles un diseño que fue hecho por un arqueólogo local, y en este diseño ustedes van a tener una mejor idea de cómo se veía el interior de la tumba, y es un buen punto de referencia porque lastimosamente la tumba ya no se encuentra en la misma condición en que estaba en antaño, porque la tumba fue modificada en siglos posteriores por los cristianos bizantinos en el V siglo y nuevamente por los cruzados en el siglo XII. Ahora, ustedes al ingresar a la tumba, mis amigos, van a ingresar a esta primera cámara que se ve aquí. La primera cámara que tenemos aquí era conocida como la antecámara. La antecámara era el lugar donde la familia hacía la preparación final del cuerpo, y también era el lugar donde la familia tenía hacía el ritual de lamentación final, o el funeral, por así decirlo. Y después se transfería el cuerpo y se dejaba el cuerpo dentro de la cámara de la sepultura, donde hay 3 lóculos, 3 estantes de sepulturas. ¿Sí? Este fue un sepulcro ancestral, una tumba familiar de una familia adinerada. Bajo condiciones normales, mis amigos, se dejaba el cuerpo dentro de la tumba solamente por un año. Después de un año, la familia retornaba a la tumba para extraer los huesos del cuerpo y colocaban los huesos del individuo en una caja de piedra llamada el osario. Este es un concepto que fue introducido aquí en la tierra de Israel en la época del Segundo Templo, y se hacía esto en la antigüedad de manera a vaciar los estantes de sepulturas para que pudieran ser reutilizados nuevamente con otros familiares. Y de esta forma utilizaban tumbas como esta de generación en generación. Mis amigos, hay tanto que se puede decir en cuanto a esta tumba. Podríamos pasar 1 hora y media hablando solamente de las diferentes características de la tumba. Pero mis amigos, ustedes hoy vinieron a visitar una tumba vacía, porque Él no está aquí, pues ha resucitado. Amén. Mis amigos, nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y conforme a las Escrituras, Él fue sepultado, pero al tercer día Él físicamente resucitó de entre los muertos, y Él está físicamente vivo hoy, y Él le ofrece vida eterna con Él a todos aquellos que ponen su fe y su plena confianza en Él y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mis amigos, al final del día de eso se trata este lugar. Vinieron a ver una tumba vacía, mis amigos. Y lo más importante para nosotros hoy día es entender el propósito del por qué Jesucristo murió en esta cruz. Y mis amigos, yo quiero invitarlos a meditar en estas palabras, pero también analizar el corazón para ver en dónde usted se encuentra en su relación con Dios, en dónde yo me encuentro en mi relación con Dios hoy. Porque la Biblia dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mis amigos, la muerte no es la tragedia para la humanidad. El COVID-19
el Omicron, las diferentes variantes del Delta, no son la tragedia para la humanidad. La tragedia para la humanidad es morir sin Cristo. Y por esta razón quiero pedirles en el nombre del Señor Jesucristo a considerar estas palabras y también analizar su corazón. Quizás estoy predicando al coro aquí, pero al mismo tiempo quizás hay algún individuo todavía en este grupo que todavía debe de tomar una decisión. Mi amigo, mi amiga, no deje hasta que sea muy tarde, porque esto es lo más importante del cual podemos hablar aquí. Sí, tenemos muchos elementos históricos, arqueológicos en el lugar de qué hablar, pero su relación y mi relación con Dios es lo más importante hoy, ahora. Yo creo que hay suficientes personas equipadas dentro del grupo que pueden responder a sus preguntas, pero al mismo tiempo, si usted quiere tener una conversación privada, yo voy a estar parado en la entrada también para responder a sus preguntas y quizás orar con usted, pero por favor no salga de este lugar sin tomar una decisión. Mis amigos, ahora sí, vamos a ir a visitar la tumba. Vamos a bajar por estas escaleras y al costado ustedes van a ver el lagar donde se plantaba el mosto de las uvas, para aquellos que quieran sacar fotografías del lagar. Después iremos a ver la tumba. Queridos hermanos, este es sin lugar a dudas uno de los lugares más impactantes del mundo. La tumba donde estuvo, pero no está, el Señor Jesucristo. No busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Estarán entrando los hermanos en grupos de 6 en 6, y aquí recordarán el triunfo sobre la muerte, sobre Satanás, del Señor Jesucristo, porque Él está vivo y vive para siempre en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos. Ahora, como aquí hay personas de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, tal vez diferentes estilos, y a mí me toca el unir un poco todo esto. Nosotros en nuestra congregación tenemos, digamos, entre comillas, unas normas para los que pueden y no pueden participar de la Santa Cena. Pero esto no es una iglesia, esto es un grupo muy variopinto, formado por personas de diferentes culturas, diferentes denominaciones, diferentes iglesias, pero sí me gustaría decir unas cuantas cosas, porque lo que voy a decir le viene bien a todo el mundo. La Santa Cena no es como algunos piensan, simplemente tomar un trocito de pan y una copita de vino. Es mucho más que eso. El Señor Jesucristo en esta ciudad de Jerusalén, hace 2000 años, comiendo en una mesa con sus discípulos, en esa casa donde estuvimos el otro día, ¿se acuerdan? Lo que llaman el aposento alto o el cenáculo. Pues Él tomó pan. Y entonces, en esa noche, en esa última cena con sus discípulos, pues Él estableció lo que llamamos el nuevo pacto. Un pacto de sangre. El Señor había hecho diferentes pactos a lo largo de la historia. Por ejemplo, el pacto que hizo con Noé. La señal visible de ese pacto es que cada vez que apareciera en el horizonte el arco iris, la Biblia dice que Dios recordaría que hizo un pacto con la humanidad a través de Noé, que no volvería a ser destruida la tierra por un diluvio. Y no ha vuelto a suceder eso, solamente ocurrió una vez y nada más. Hizo un pacto con Abraham. La señal de ese pacto con el patriarca Abraham fue la circuncisión, que se sigue practicando hasta hoy en día en el pueblo de Israel, ¿verdad? Había también pactos entre personas. David y Jonatán hicieron un pacto en un momento determinado, ¿verdad? Hubo un intercambio de prendas, ¿no? David se vistió de príncipe y el príncipe se vistió de pastor, hubo un intercambio de prendas, ¿no? Había diferentes tipos de pactos, pactos de sal, pactos de intercambio de prendas, pactos entre personas, pactos entre pueblos, pactos de Dios con el hombre. Pero el último y gran pacto fue el pacto que Dios hizo a través de la obra del Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, de su sangre, y la señal de ese pacto iba a ser su muerte, su posterior resurrección. Pero ¿cómo recordamos nosotros los cristianos, los que nos identificamos con Él, ese pacto? ¿Cómo lo recordamos? Bueno, hay iglesias que lo celebran todos los domingos, hay iglesias que lo hacemos una vez al mes, otras personas lo hacen cada 2 meses, ¿sí? El tiempo lo establece uno mismo.
pero sí dijo el Señor, haced esto en memoria de mí. Entonces el pan que vamos a comer en esta mañana, que seguramente aquí lo ponen sin levadura, tal cual como era en aquella época, representa el cuerpo de Jesús, que fue molido, que fue crucificado en la cruz por mis pecados. Yo maté a Jesucristo. Yo fui el culpable de que Jesús muriera. Él nunca cometió ningún pecado, ni siquiera con su pensamiento. Fue el hombre perfecto, así lo presenta Lucas en su Evangelio. Saben que tenemos 4 evangelios en la Biblia y cada uno lo presenta desde una óptica, de una perspectiva diferente. Mateo, que era judío y que le escribía a los judíos, él presenta a Jesús como el Mesías, porque los judíos esperaban al Mesías. Y por eso él utiliza muchas escrituras del Antiguo Testamento, porque eran conocedores de dichas escrituras, ¿verdad? Pero sin embargo Marcos no emplea tantas escrituras porque él escribe, él intenta evangelizar, ¿verdad? Impresionar, por decirlo de alguna manera, a los romanos, otra cultura que no tiene nada que ver con la cultura bíblica y no conocían los textos de las Sagradas Escrituras. Y presenta a Jesús como un siervo obediente, un siervo sometido al Padre, porque era la mentalidad de los romanos. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, porque le escribe a una persona llamada Teófilo, que es de origen o de cultura griega, y los griegos siempre buscaban la perfección, sobre todo en el aspecto físico, ¿verdad? Todo el tema de las olimpiadas, el hedonismo y todo aquello. El Evangelio según San Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, fundamentalmente, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo nunca cometió ningún pecado, es algo que a nuestra mente le cuesta aceptar, porque ¿quién no ha cometido aquí algún pecado? Todos hemos pecado. La Biblia dice, todos nos hemos separado de Dios, como ovejas descarriadas, todos hemos pecado. Unos más, otros menos, unos de una forma más descarada y visible, otros tal vez más oculta e hipócrita, pero todos hemos pecado. Todos somos pecadores. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. Y no es que yo no creo en eso. Bueno, pues cada vez que vayas a enterrar a un ser querido, ahora acabo de orar. Me pidieron por favor si podía orar por la esposa de un pastor de aquí de Tel Aviv, que murió hace 5 meses. Era un cristiano, un pastor, un siervo de Dios, pero murió. Pero que no solamente mueren los pastores, mueren los ateos, y los blancos, y los negros, y los ricos, y los pobres, y los evangélicos, y los satanistas, y los brujos, y todo el mundo muere. Es una ley universal que todo el mundo conocemos. ¿Y quién no enterra? Yo prediqué en el funeral de mi padre. Yo enterré a mi padre. ¿Me explico? Si todos morimos de alguna u otra manera, pero no solamente físicamente, sino que se produjo una desconexión, una separación entre el Creador y la criatura, entre Dios y el hombre. Y por eso el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Dios dijo, yo no puedo seguir manteniendo comunión íntima con personas que han preferido identificarse con las mentiras de Satanás que con las verdades que yo les he compartido. Y los expulsó del jardín del Edén y nunca más volvieron a recuperar aquella comunión. Y comenzó el sistema, como ustedes saben, de sacrificios, animales, etcétera, etcétera. No sé si visteis ese cuadro en el Museo del Templo, de cómo el sacerdote ponía las manos, ¿verdad?, encima del animal, de la víctima, al fin y al cabo inocente, como que le traspasaba el hombre sus pecados a ese pobrecito animal, y el animal moría, era degollado, se derramaba su sangre, y de esa manera, ¿verdad?, de esa manera se cubría temporalmente el pecado. Pero dice la Biblia en la carta a los Hebreos que la sangre de los animales, toros, machos cabríos, etcétera, no puede limpiar los pecados del ser humano. Es una tragedia. El ser humano no puede perdonar los pecados a nadie, ningún cura, ningún pastor, ningún reverendo, ningún rabino, ningún papa. Nadie tiene la autoridad de perdonar pecados. Podemos perdonar ofensas. Tú me ofendes a mí, yo te ofendo a ti, nos hablamos, nos pedimos perdón, nos abrazamos y adelante. Ofensas, pero pecados, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos hace unos días en Capernaum? Descolgaron a un paralítico por el techo, y lo primero que le dijo el Señor Jesucristo a ese muchacho pobrecito que no podía caminar, ¿qué fue? Hijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Los rabinos, los escribas, los entendidos de la ley, los que siempre están buscando el fallo del otro para tirarse encima, dijeron, pero este hombre está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Es que Él era y es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces solamente Dios puede perdonar los pecados. Usted puede ir a donde quiera, puede creer lo que usted quiera, pero aquí el que siempre tiene la razón y nunca se equivoca es Dios. Dios odia el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios es santo y no puede tener comunión con el hombre porque el hombre vive en pecado. Y no somos pecadores porque pecamos,
Cuidado con esto. No, es que yo peque y soy pecador. No, es que usted peca porque es pecador. Es que es al revés. ¿Sabe? Yo peco porque soy pecador. No es que peque y me convierto en pecador. Es una tragedia. Es algo que ya nace. Desde la cuna lo venimos arrastrando. Después nos vamos perfeccionando en ciertos y determinados pecados, ¿no? Hay una lista enorme en la Biblia de todo tipo de pecados o manifestaciones de la carne. Pero por eso tuvo que venir Jesucristo. Él es como un puente. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, sea quien sea y se llame como se llame, va a ir al Padre, a mi Padre, sino solamente a través de mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, solamente Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Y para eso vino Él. Entonces, ¿qué hace Él? Bueno, tú tienes que morir, y tú tienes que morir, y tú tienes que morir. Voy a ocupar tu lugar. Eso es impresionante, eso no lo ha hecho nadie. Eso no lo ha hecho absolutamente nadie. El morir por otra persona, sabiendo que se merece la muerte, solamente lo ha hecho Él. Y se va a la cruz y ocupa el lugar de todos los pecadores de toda la historia de la humanidad. Y cada vez que peques, quiero que sepas que ese pecado, el Señor murió en la cruz por ese pecado, porque cuando Jesús murió, ni tú ni yo habíamos nacido. Pero Él ya sabía, conocedor de la historia, del futuro, que íbamos a pecar. Esa es la gran tragedia del ser humano. Puede ser católico, evangélico, budista, pentecostal, metodista, lo que tú quieras. Cuando llegues al cielo, Dios no le va a preguntar a absolutamente nadie qué religión tienes. Dios no es el creador ni el inventor de religiones. Él es el dador de la vida. Amén. Las religiones las inventaron los hombres. Dios no inventó ninguna religión. Dios no es religión, Dios es relación. Amén. Religión es un término latino, religa, reluga, relegare, atarse o volverse a atar. Cristo vino para romper las ataduras, para que no dependamos de hombres, de tradiciones, de leyendas, de mitos, de rollos raros, sino que dependamos del amor de Dios. Entonces, cuando Él muere en la cruz, Él está muriendo por nuestros pecados. Y cuando Él resucita de la muerte y viene aquí a este lugar, aquella mujer llamada María Magdalena, pasamos por Magdala el otro día, ¿se acuerdan? Estaba desesperada, que pensaba que habían profanado la tumba, es decir, no le dejaron en paz en vida y tampoco muerte. Pero sin embargo un ángel le dijo, tranquilo, no llores, no está aquí. No busques entre los muertos. Hay gente que le gusta siempre meterse en el mundo de los muertos. Señor, los ángeles le dijeron, no busques entre los muertos al que vive. Amén. Que la resucitó. Créame sinceramente y con el corazón, con la mano en el corazón les digo, si Él no hubiera resucitado, yo no me dedicaría a lo que me dedico. No tendría fuerza moral, no tendría valor de predicar y hablar de un cadáver, de un muerto. Primeramente porque fui alérgico a la religión toda mi vida. No soportaba el tema de la religión. Me crié en ambientes religiosos y salí de religión hasta aquí. Pero cuando conocí al Señor Jesucristo, que me sacó los 4 demonios que tenía en mi cuerpo, y cuando me sanó y me cambió la vida, yo le dije, todo el mundo tiene que saber esto. Amén. Todo el mundo, tengo que contarle a todo el mundo esto. En los últimos 40 años de mi vida, ahora 41 en mayo, los he dedicado a hablar de Cristo, de su palabra. Amén. Lo habré hecho mejor o peor, pero ese es el objetivo de mi vida, servir al Señor y poder demostrarle al mundo que no somos locos, sino que Cristo existe. Amén. El único que evidentemente puede hacer la obra es el Señor. ¿Cómo recordamos el amor de Dios? ¿Cómo recordamos, cómo celebramos su muerte, su resurrección y, ojo, su venida en este acto de la Santa Cena? Pero la Biblia dice, cuando participen, hacerlo dignamente. No habla de perfección, nadie es perfecto aquí, nadie, ¿verdad? Pero sí habla de dignidad. ¿Y qué es dignidad? Vivir decentemente y con orden delante de Dios. Si el Señor Jesucristo entrara ahora mismo físicamente por esta puerta y nos mirara directamente a los ojos, a cada uno de nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Nos sentiríamos acusados por la vida que estamos llevando? ¿O podríamos decir, Señor, tú sabes que te amo y estoy tratando de agradarte y de servirte lo mejor posible? Que cada uno tome la decisión en base a su conciencia y en base a su madurez. Pero este momento es muy importante porque estos elementos, el pan y el vino, nos recuerdan todo eso. ¿Vale? Aquí tenemos la mañana
si en su iglesia participan de esta manera. Es lo más parecido a la matzá, que es el pan que se come en la Pascua, es un pan sin levadura. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a orar, bendecir este momento en el nombre del Señor. Hoy en día lo hacemos así. En los tiempos de la Biblia era toda una comilona, era un arte. Dice la Biblia que en la iglesia de Corinto había algunos que se casaban y hasta se emborrachaban. El apóstol Pablo dijo, mantengan un poquito el orden, que si una de las cosas que tenemos que tener los cristianos en nuestra vida es un poquito de orden, un poquito de testimonio, ¿no? La vida cristiana no es una vida, no, yo como en España decimos, como Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso y yo me lo como. Hay un testimonio, hay un ejemplo que dar a la esposa, a los hijos, a los hermanos y sobre todo a nuestro Dios, ¿verdad? Podemos hacer la apariencia delante de los hombres, pero delante de Dios hoy todos y cada uno de nosotros estamos desnudos. Él sabe lo que hay aquí, ¿verdad? Así que vamos a orar y para que lo podamos hacer decentemente y con orden, como dice la palabra, ¿sí? Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en esta mañana, por habernos guiado hasta aquí. Durante todos estos días hemos visitado tu tierra, hemos visto cosas preciosas, pero hemos llegado a un momento en el que queremos invitarte a que seas nuestro Señor y Salvador, pidiéndote perdón por todos y cada uno de los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, que tu sangre nos limpie y que cuando participemos en esta mañana de este pan y de este vino, sepamos lo que estamos haciendo y quién nos está observando y ante quién nos movemos y actuamos. Señor, que este pan y este vino sean de bendición, que traigan verdaderamente santidad, orden y obediencia a nuestras vidas. No hacemos las cosas para quedar bien delante de un pastor, delante de un hombre. Hacemos las cosas para quedar bien delante de Dios, nuestro Señor, que nos mira y nos conoce perfectamente. Bendice, Señor, este acto tan importante, tan bonito, que conlleva tanta enseñanza para nuestras vidas. Que cuando participemos de este pan y de esta copa, lo hagamos, Señor, para tu gloria y tu honra. Y que nuestra vida sea una vida de victoria, una vida genuina, una vida auténtica, donde no vivamos de tradiciones, de costumbres, de mandamientos de hombres, sino vivamos conforme a la palabra de Dios. En esta mañana, Señor, queremos entregarnos a ti. En esta mañana, si entre nosotros hay alguna persona que nunca te ha recibido, que nunca te ha aceptado, que nunca ha vivido conforme a la palabra de Dios, Señor, que toque su corazón para que hoy te reciba y te acepte en su corazón como su Señor y Salvador personal. Gracias, Padre, porque podemos celebrar con dignidad, que no sea un tiempo de juicio, de condenación, sino todo lo contrario, un tiempo de victoria y de libertad en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, tal vez, Sinker, me ayudas a repartir esto, y otro hermano que me ayude. Usted, hermano, puede ayudar a repartir las copitas. Creo, si no me equivoco, que la copita la dejan llevar como recuerdo. Creo que sí, ¿verdad? Está hecha con madera de olivo, de aquí de Israel, ¿sí? Así que pueden pasar a repartir. Vaya usted por un lado, porque ese es el intercambio. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En la cruz, lo primero vi la cruz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Otra vez. Alabaré, 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 alabaré.
cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros alababan. Todos alababan al Señor. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer más obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer más obras como las que haces tú. No es con espada, no es con espada, ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y estas almas se salvarán, y estas almas se salvarán, y estas almas. To be free, so I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in everywhere. In the tender touch of your hand, I find the strength to rise and stand. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. For Francia, ¿no? Chile. Hermanos, cuando lleguemos a la presencia del Señor, y en eso estamos, ¿verdad? Cuando lleguemos a la presencia del Señor, no va a haber un cielo para latinos y otro para europeos, y uno para blancos y otro para negros. He estado en Estados Unidos unas cuantas veces y he ido a predicar a iglesias de latinos, o iglesias de negros, o iglesias de blancos, ¿verdad? Esas barreras raciales, incluso a veces hasta en las mismas iglesias compitiendo, ¿no? A veces cuando voy a reuniones, no voy mucho, ¿no? O prácticamente nada, pero cuando iba hace años a reuniones de pastores, parece que la pregunta que siempre te tienen que hacer es: ¿cuánta gente tienes? ¿Cuán grande es tu iglesia? ¿Cuánta gente hay en tu congregación? Y ya usted, por decirle, nosotros ya no contamos a las ovejas, las pesamos. Puedes tener 20.000 y están todas enfermas, todas podridas, no puedes tener 4 y sanas, ¿no? Por lo tanto, estamos practicando aquí a respetarnos, a llevarnos bien los unos con los otros. Estamos haciendo prácticas para que cuando lleguemos a la presencia del Señor podamos soportarnos y disfrutar toda una eternidad. Quiero darle las gracias públicamente a Daniel porque ha sido una ayuda muy grande el tiempo que lo hemos tenido con nosotros. Ha sido una gran bendición. También a Singer, que han trabajado tremendamente, y la verdad que estamos muy agradecidos. Nosotros estamos esperando a un grupo que viene el día miércoles. ¿Ustedes se van cuándo? Mañana. Domingo.
Y el miércoles viene otro grupo que tenemos que estar frescos y bien para recibirlos, porque son hermanos que vienen por primera vez con mucha expectativa, así que menos mal que tenemos ahí, bueno, más o menos decimos menos mal porque nos vamos a ir a Galilea a ver un matrimonio que hacía tiempo que quería conocernos y vamos a estar ocupados, pero el día miércoles viene otro segundo grupo que va a estar toda una semana con nosotros, así es que estamos muy agradecidos porque ustedes han sido uno de los mejores grupos. Amén. Y yo, ya me conocen, yo no iba a decir una expresión venezolana, no sé si es fea, porque claro, que aprendí a hablar en Venezuela y no sé si esa expresión a lo mejor aquí suena feo, pero no diría lo que voy a decir si no fuera verdad. Ustedes han sido un grupo extraordinario, muy fácil de atender y la verdad es que les guardaremos muchísimo cariño.